Please turn on subtitles for the best experience. Hello, students. Today we're going to practice Spanish listening. First, we'll review the key vocabulary. Then we'll listen with Spanish subtitles only. After that, you'll listen in Spanish with English subtitles to help you understand the story and follow along. And finally, you'll take on the final challenge, listening without any subtitles. At the end, there will be a few questions to test your understanding. Now let's review some important words and expressions from the story. Harina, flour, nata, cream, fresa, strawberry, masa, dough, armario, wardrobe, jarrón, vase, globo, balloon, vela, candle. Now let's begin with the story. Hola, me llamo Ana. Hoy es un día muy especial. Es el cumpleaños de mi abuela. Cumple 70 años. Toda la familia va a celebrarlo juntos. Voy a la cocina. Mi madre ya está allí. Buenos días, mamá. ¿Qué necesitamos? Harina, huevos, azúcar, nata y fresas. Vamos a hacer la tarta aquí en casa. ¿Y las decoraciones? Están en la caja del armario. Ve a buscarlas, por favor. Busco la caja en el armario. La encuentro detrás de unas mantas. Dentro hay globos de colores y una pancarta. Lo pongo todo en la mesa del salón. Yo paso la aspiradora en el salón. Mi madre cocina en la cocina. Mi padre vuelve con las bolsas. Mi madre empieza a preparar la masa. Yo lavo las fresas en el fregadero. Mientras la tarta está en el horno, empezamos a decorar el salón. Ponemos flores frescas en un jarrón sobre la mesa. A la una llegan mis tíos con mi primo y mi prima. Mi tía trae una ensalada. A las 2 llega la abuela. Cuando entra al salón, todos gritan: ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Nos abrazamos todos. Nos sentamos a la mesa. Comemos, reímos y hablamos. Después de comer traemos la tarta, apagamos las luces del salón, cantamos el cumpleaños feliz. La abuela cierra los ojos, pide un deseo, sopla todas las velas de un solo soplo. ¿Qué pediste?, preguntamos. Si te lo digo no se cumple, respondió ella. Al final de la tarde la abuela me coge de la mano. Gracias, Hannah. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. Now let's listen again with English subtitles to help you understand the story. Follow along and recognize the words you already know. Hola, me llamo Ana. Hoy es un día muy especial. Es el cumpleaños de mi abuela. Cumple 70 años. Toda la familia va a celebrarlo juntos. Voy a la cocina. Mi madre ya está allí. Buenos días, mamá. ¿Qué necesitamos? Harina, huevos, azúcar, nata y fresas. Vamos a hacer la tarta aquí en casa. ¿Y las decoraciones? Están en la caja del armario. Ve a buscarlas, por favor. Busco la caja en el armario. La encuentro detrás de unas mantas. Dentro hay globos de colores y una pancarta. Lo pongo todo en la mesa del salón. Yo paso la aspiradora en el salón. Mi madre cocina en la cocina. Mi padre vuelve con las bolsas. Mi madre empieza a preparar la masa. Yo lavo las fresas en el fregadero. Mientras la tarta está en el horno, empezamos a decorar el salón. Ponemos flores frescas en un jarrón sobre la mesa. A la una llegan mis tíos con mi primo y mi prima. Mi tía trae una ensalada. A las 2 llega la abuela. Cuando entra al salón, todos gritan: ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Nos abrazamos todos. Nos sentamos a la mesa. Comemos, reímos y hablamos. Después de comer traemos la tarta. Apagamos las luces del salón. Cantamos el cumpleaños feliz. La abuela cierra los ojos, pide un deseo, sopla todas las velas de un solo soplo. ¿Qué pediste?, preguntamos. Si te lo digo no se cumple, respondió ella. Al final de la tarde la abuela me coge de la mano. Gracias, Hannah. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. You're doing great. Now it's time for the final listening challenge. Listen without subtitles and see how much you can understand just by listening.
Hola, me llamo Ana. Hoy es un día muy especial. Es el cumpleaños de mi abuela. Cumple 70 años. Toda la familia va a celebrarlo juntos. Voy a la cocina. Mi madre ya está allí. Buenos días, mamá. ¿Qué necesitamos? Harina, huevos, azúcar, nata y fresas. Vamos a hacer la tarta aquí en casa. ¿Y las decoraciones? Están en la caja del armario. Ve a buscarlas, por favor. Busco la caja en el armario. La encuentro detrás de unas mantas. Dentro hay globos de colores y una pancarta. Lo pongo todo en la mesa del salón. Yo paso la aspiradora en el salón. Mi madre cocina en la cocina. Mi padre vuelve con las bolsas. Mi madre empieza a preparar la masa. Yo lavo las fresas en el fregadero. Mientras la tarta está en el horno, empezamos a decorar el salón. Ponemos flores frescas en un jarrón sobre la mesa. A la 1 llegan mis tíos con mi primo y mi prima. Mi tía trae una ensalada. A las 2 llega la abuela. Cuando entra al salón, todos gritan: ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Nos abrazamos todos. Nos sentamos a la mesa. Comemos, reímos y hablamos. Después de comer traemos la tarta. Apagamos las luces del salón. Cantamos el cumpleaños feliz. La abuela cierra los ojos, pide un deseo, sopla todas las velas de un solo soplo. ¿Qué pediste?, preguntamos. Si te lo digo no se cumple, respondió ella. Al final de la tarde la abuela me coge de la mano. Gracias, Hannah. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. Great work! You made it to the end. Now let's check how well you understood the story. Answer the following questions and test your Spanish listening skills. Whose birthday is it? It is Anna's grandmother's birthday. What do they need? They need flour, eggs, sugar, cream, and strawberries. What does Anna find in the box? She finds colorful balloons and a birthday banner. Who arrives at 1 o'clock? Anna's aunt, uncle, cousin, and cousin arrive. What does Grandma say to Anna at the end? She says it was the best birthday of her life. Well done today. You did great work. I hope you enjoyed this story and learned something new in Spanish. Let me know what you would like to see in the next videos, what kind of stories or topics you want to practice. Don't forget to like and subscribe for more Spanish listening practice. And I'll see you in the next video.